Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estos minutos evangelísticos. Yo soy la pastora y teóloga Liz Paniagua y estamos con esta nueva serie, Líderes de Reino. Este capítulo número 3, sumamente interesante, se llama Dispuesto a ir donde no he ido. Un líder de reino está dispuesto y está disponible. Un líder de reino está siempre atento para decirle al Señor, heme aquí, envíame a mí. Y el versículo lo podemos ver en Isaías 6:8 cuando dice, después oí la voz del Señor que me decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Un líder de reino no tiene miedo. Un líder de reino confía en su Señor y sabe que a donde lo manden, él va a estar bien porque Dios va a ir con él. Un líder de reino sabe que Dios siempre tiene el mejor plan. Un líder de reino camina en la fortaleza que el Señor le da en medio del llamado, sabiendo y entendiendo que Dios nunca te va a dar algo con lo que no puedas, que Dios nunca te va a mandar a ningún lugar en donde Él no esté contigo, acompañándote, empujándote y guiándote todo el tiempo. Disposición es actitud. Disponibilidad es la habilidad de estar listo para el momento en el que se tenga que avanzar. El pueblo de Israel, dice la palabra, que tenía una nube gigante de día, cubriéndolos del sol y de la noche. En la noche era como un muro gigante, un techo gigante de fuego. Pero dice la palabra que ellos iban avanzando cuando Dios les daba la orden. Y cuando Dios decía que era momento de establecerse, ellos se detenían y ponían todas sus carpas, sus casas de campaña, y ahí se establecían. Ellos estaban atentos a la voz de Dios cuando decía, es tiempo de movernos, es tiempo de detenernos. Aquí vamos a permanecer. Ahora sí, prepárense, nos vamos. Un líder de reino sabe escuchar la voz de su Señor, está dispuesto y disponible todo el tiempo para cuando se le llame. El éxito demanda formación y la formación solamente es posible adquirirla a lo largo del camino. Un líder de reino requiere proceso y el proceso se adquiere caminando en el día a día con el Señor. Hay lugares en donde a veces quisiéramos decir, yo ahí no quiero ir, pero ¿qué clase de líder eres tú? Uno de reino está dispuesto a ir a donde su Señor le mande, porque sabe escuchar su voz y está seguro de que eso es lo que se espera de él. Un líder de reino está conectado permanentemente al Espíritu Santo, así como Jesús, quien logró tener una posición correcta, un caminar correcto y exitoso, porque tenía una correcta relación con el Espíritu Santo. Las relaciones humanas de manera correcta son fundamentales en el caminar, porque Dios no te va a mandar solo. Dice la palabra, y Él los mandó de 2 en 2. Solo no vas a ir. Por eso, un líder de reino necesita ser ese ejemplo tangible y ese apoyo permanente que alguien más necesita, para que en el momento que tú busques aliados y gente con quien caminar, tú sepas que puedes contar con gente alineada a la voluntad de Dios, porque has sido alguien cercano a la gente, como se requiere de un líder de reino. Tal vez las relaciones no son fáciles. La gente, todos somos complejos, somos diferentes, pero recuerda como en el día del Pentecostés decía que estaban todos unánimes a un mismo sentir. No decía que eran iguales en personalidad, que tenían los mismos proyectos, los mismos hábitos, no. Decía que estaban todos juntos, sí como individuos, unánimes en un mismo sentir. Todos estaban esperando pacientemente la manifestación del Espíritu Santo. Y cuando éste descendió, descendió sobre todos por igual, porque un líder de reino no es el protagonista, es parte de, y su corona y su honra es hacer lo que el Señor le ha dicho. Su honra consiste en llegar a la meta con ese trabajo bien realizado para el Señor como Él lo requirió. Jesús siempre estaba en movimiento.
Hay veces que a veces dicen, bueno, ¿y por qué de la persecución cristiana a la muerte de Cristo? Si no hubieran sido perseguidos los cristianos por el Imperio Romano a la muerte de Cristo, el evangelio no se hubiera extendido, porque todos se hubieran quedado en Judá, se hubieran quedado en Galilea, ahí se hubieran concentrado. Y recuerda tú que el pueblo judío no era un pueblo que compartiera su religión, ellos eran una simiente, nacían judíos y punto. Pocos eran los prosélitos. De hecho, la cultura judía no busca ser prosélitos. Hay quien se añade, pero ellos no es lo que buscan. Entonces, ¿qué hizo Dios? Permitió que hubiera esta persecución para que entonces los apóstoles pudieran dispersarse hacia diferentes naciones y que de esta manera el evangelio pudiera ser esparcido por todo el mundo. Tú dirás, ay, la tecnología nos ha separado, pero la tecnología ha hecho que haya predicaciones en todo el mundo porque no hay un rincón donde no haya internet. No importa el extracto social del que tú seas, tú tienes un teléfono celular con conexión a internet. Es algo tan general que ha permitido la propagación del evangelio, entre muchas otras cosas. Jesús iba y venía. Recuerda que dice la palabra que cuando Jesús entró a aquella ciudad y no fue bien recibido, él se sacudió las sandalias, agarró y se fue. No se quedó en un mismo lugar. Él estaba en constante movimiento, así como los apóstoles después de él. Podemos ver los viajes de Pablo. Gracias a que él estuvo dispuesto a moverse a diferentes lugares, es que se pudieron fundar varias iglesias. La iglesia de Corinto, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Tesalónica. Si él se hubiera quedado en su zona de confort, solamente hubiera creado, por medio de él se hubiera creado una sola iglesia del lugar donde se hubiera sentido más cómodo Pablo para establecerse. ¿Qué le pasó a Juan el Bautista? Dios le dio la visión después de 10 años preso en la isla de Patmos. No estaba en su lugar de residencia. Dios muy probablemente va a requerir que te muevas. ¿Estás dispuesto? Dice la palabra que cuando Jesús descendió del monte, le seguía mucha gente. Entrando Jesús en Capernaum y entrando él en la barca, cuando llegó a la orilla, a la tierra de los Gadarenos. Esto está en Mateo 8:1, 8:5 y 23 y 28. Y luego dice, Jesús interactuó con un leproso. Jesús se dirigió hacia... Él les dijo a los apóstoles, espérenme aquí, ahorita vengo, necesito ir al otro lado. Jesús, por eso dice la palabra que él deja las 99 y va por la perdida, porque Jesús fue hasta donde estaba aquella oveja. Jesús fue hasta donde estaba el gadareno. Jesús se trasladó. Jesús no tenía problema con moverse del lugar. A veces nosotros estamos muy acostumbrados a la comodidad, a la estabilidad. Y si Dios te llama para misiones, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a perder un llamado de parte de Dios? ¿Qué pasa si hoy el Señor te dice, es tiempo de que te muevas? Un líder de reino sabe que tiene que estar disponible y dispuesto para la orden de su Señor, sabiendo que Él va a poner todo. Podemos ver que el líder potencial no puede estar en el mismo lugar ni con la misma gente, porque un líder de reino tiende a reproducirse, a capacitar a otros para la obra. A mí me llama mucho la atención, me contaban de una iglesia en el lugar donde yo vivo y me decían, es una iglesia poderosa en su enseñanza, es una iglesia con unos manuales increíbles, con unos cursos wow. Y cuando tú vas, es poca gente, no son más de 50 personas. Y cuando nosotros preguntamos, esta iglesia es poderosa, tiene una enseñanza de primera, el pastor bueno, ¿por qué hay tan poca gente? Y la respuesta fue, porque la gente llega, la capacitan, la envían. Llega nueva gente, la capacitan, la envían. Llevan nueva gente, la capacitan, la envían. Un líder de reino no se queda estancado con su mismo circulito durante mucho tiempo, porque hemos sido llamados a liderar, no a querer hacer ministerio con nuestras amistades personales. Yo tengo que estar liderando a gente y levantando para el evangelio conforme a la instrucción del Espíritu Santo. Yo no puedo decir que soy una líder si todo el tiempo estoy con mi mismo circulito de gente que me cae bien.
porque entonces las estoy liderando o estoy conviviendo dentro de la iglesia. Esas son dos cosas muy diferentes. ¿Qué clase de líder eres? ¿Alguien que simplemente convive con los que le caen bien o alguien que está dispuesto a dar la milla extra y a capacitar y a caminar al cuerpo de Cristo con la dirección del Espíritu Santo, aunque muchas veces las personas que lleguen no sean afines a nosotros? ¿Qué clase de líder eres tú? Es importante ver que si deseamos ver el éxito delante de nosotros, tenemos que movernos a lo que sigue. No vivas de glorias pasadas. Un líder de reino agradece la bendición anterior, aprende de ella y sigue. Hay gente que vive de la gloria pasada. Es que, ¿te acuerdas cuando teníamos tanta gente aquí? Sí, pero ya no. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue de parte de Dios? Es que te acuerdas cuando estábamos en tal lugar que nos sentíamos tan a gusto. Sí, pero ya no. Lo que sigue. ¿Qué sigue de parte de Dios? Dios no te va a dejar en tu zona de confort porque ahí no vas a crecer, ahí no vas a dar fruto y ahí no te vas a multiplicar. Si a ti te gusta la comodidad y la estabilidad, pregúntate si verdaderamente eres un líder de reino, como ese que requiere Dios para la obra y para un ministerio poderoso. Recordemos que hay personas que nunca vendrán a nosotros. Hay que ir. Te digo una cosa, yo jamás me apunté para servir. A mí me propusieron si yo quería integrarme a un ministerio. Y yo, que no tenía otra cosa que hacer, dije que sí. Si no me hubieran hecho esa propuesta y si no me hubieran invitado, aquí yo no estaría. Hay gente que no va a tener esa iniciativa. Hay gente a la que tú vas a tener que invitar, a la que tú vas a tener que motivar, a la que tú le vas a tener que decir de parte de Dios, es que tú tienes algo especial, tú eres portador de la gloria del Espíritu Santo y Él te quiere usar poderosamente. Y lo único que Dios requiere es que le digas, heme aquí. Envíame a mí. ¿Qué ojo tienes para comenzar a ver a tu alrededor? ¿A quién podrías hacerle esa propuesta maravillosa de servir al Señor? Es importante tener los ojos abiertos. A mí me ha tocado esa labor de ver a alguien y todos, pero acaba de llegar, es muy nueva, no importa, yo le voy a proponer, oye, ¿no te gustaría ir a los hospitales a predicar? No vas a predicar, nada más vas a ir a ver. ¿Por qué no vienes? Y van, se dan cuenta, ¿y por qué no entras a un curso de entrenamiento que yo doy? No te preocupes, yo te enseño y si te gusta bien, si no, no pasa nada. Más de una persona ha descubierto un potencial increíble dentro del ministerio evangelístico, gracias a que alguien se atrevió a ir a hacer esa propuesta maravillosa que jamás se hubieran imaginado que alguien les iba a hacer. Vayamos por la gente. El líder potencial no atrae a las personas para controlarlas, sino para servirlas. El líder de reino no necesita estar recordando su posición. Mira, una cosa es posición y otra cosa es liderazgo. Posición es cuando te dicen, tú eres la pastora, tú eres la coordinadora, tú eres la líder, tú eres la encargada. Eso es posición. Liderazgo es cuando la gente te sigue, aunque no tengas nombre de nada. Liderazgo es cuando tú empiezas a hacer las cosas y cuando volteas ya hay varios a tu alrededor haciendo lo mismo. Liderazgo es cuando la gente te sigue genuinamente por lo que tú portas y no porque constantemente les estás teniendo que recordar que te tienen que seguir porque tú eres la autoridad ahí. Cuando tú le tienes que recordar a la gente que tú eres quien manda, eso no es un líder. No es un líder y mucho menos uno de reino. Tienes posición, no liderazgo. Es importante estar en esto. Un buen líder, un líder de reino, cambia el ambiente. De repente está el ambiente tenso, pero llegas tú con una palabra de ánimo de parte de Dios y se transforma el ambiente. De repente todos están muy acomodados, pero llegas tú con una idea de parte de Dios y todos comienzan a animarse y a decir, claro que sí, vamos a hacerlo, sí se puede, yo pongo esto, vamos a hacerle así, ¿por qué no invitamos a fulana? Un líder de reino es un generador de ambientes favorables para que la semilla de Dios germine.
La creatividad es parte del líder del reino. Debemos ser innovadores, debemos ser enérgicos, debemos ser esa gente que demuestra lo que vive y vibra adentro de ella. Y no porque no tengamos pruebas o porque no tengamos problemas, sino porque sabemos poner las cosas en manos de Dios. Sabemos avanzar hacia adelante sabiendo que Dios se hará cargo de la situación de nuestra casa. Fíjate muy bien, Abraham logró ver cumplida la promesa de expansión cuando estuvo dispuesto y disponible. ¿Qué le dijo Dios? Sal de tu tierra y de tu parentela. Deja todo, deja tu casa, deja tus parientes, deja todo. Y gracias a que Abraham obedeció y él se trasladó, fue desarraigado. Ahora mira, antes no había WhatsApp, no había videollamada. Cuando Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, literalmente le dijo, no los vas a volver a ver. Te estoy desarraigando de ahí para que vayas a dar el fruto que yo requiero, que en ese lugar tan acomodado en el que te encuentras no va a ser posible. Cuando Él se movió, al principio era puro desierto. No creas que Él llegó inmediatamente a su lugar. No, era puro desierto. Y puedo imaginar lo que Él pensaba. Dios, yo estaba tan cómodo, tan a gusto. No me habré yo equivocado, habré yo escuchado bien. Cuando Él se movió, vio la gloria de Dios y vio el cumplimiento de sus promesas para Él, para su familia y para sus generaciones. Cuando José decidió ser diligente, fue cuando Dios lo promovió. Él fue desarraigado a la fuerza, todos sabemos la historia, los hermanos lo vendieron, etcétera. Pero cuando él dejó de llorar y se movió, fue cuando Dios lo promovió. Ruth dejó a su familia pagana en Moab para seguir a su suegra Noemí. Hazme favor, la suegra. Pero ¿sabes por qué lo hizo? Porque era una orden de parte de Dios. Ella se movió, dejó a su tierra, su parentela, su raíz, su costumbre y le dijo a Noemí, tu tierra será mi tierra y tu Dios será mi Dios y donde quiera que tú vayas, yo iré. Y esta mujer es una de las predecesoras de la genealogía de Jesucristo. Dios muy probablemente te va a pedir que te muevas, pero va a ser para promoverte a un nivel mayor y para llevarte a una gloria inimaginable. Cada uno de nosotros es desafiado a moverse. Cada uno de nosotros es desafiado a caminar en fe. Un líder de reino toma la antorcha. Un líder de reino no se atemoriza. Un líder de reino dice, Señor, heme aquí, envíame a mí, aunque no entienda. Dios difícilmente te va a venir a explicar, es que mira, te tienes que mover porque vamos a hacer esto y luego esto. No, Dios es un Dios que siempre nos va a invitar a caminar en fe, porque ahí está la clave del rompimiento de cielos a nuestro favor. Un líder de reino obedece la voz de su Señor. Por eso dice la Biblia en el libro de Apocalipsis que a la voz, que al sonido de la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero y después los que hayamos quedado. Vamos a escuchar la voz de nuestro Señor y el espíritu de resurrección entrará en todos nosotros para movimiento eterno. Será el último que hagamos. Dios no nos creó para quedarnos permanentemente en esta tierra. Él tiene una nueva Jerusalén, un lugar a donde nos vamos a mover. Dice la palabra que nos encontraremos con Él entre las nubes. Nos vamos a tener que mover en el momento de ver la máxima gloria de Dios en la eternidad. Lo que vivimos aquí es un pequeño ensayo solamente. Muchas gracias por estar en esta serie, Líderes de Reino, en esta cápsula, en este capítulo al que le hemos puesto dispuesto a ir donde no he ido. ¿A dónde estás dispuesto? Dice la palabra que con el Señor vamos de victoria en victoria y de gloria en gloria. Gracias por acompañarnos. Bendiciones.